En Culiacán los hospitales ya no son lugares de recuperación, son escenarios de ejecución. Apenas unas horas después de que un comando armado baleara el hospital civil, la ciudad vivió lo impensable. 2 hospitales más fueron atacados, y en uno de ellos un grupo de sicarios, disfrazados de médicos, subió hasta el tercer piso para rematar a alias el Chino Pelucas, un operador de la chapiza. Sí, disfrazados de médicos, con bata blanca, cubrebocas y toda la farsa para colarse sin problemas en un hospital lleno de pacientes y doctores que nada tenían que ver con el pleito. Y mientras eso ocurría, otro comando entraba a una clínica privada y terminaba con la vida de un joven de 20 años que había sobrevivido a un atentado la noche anterior. 3 hospitales en menos de 48 horas. El mensaje es claro: en Culiacán ya no existe un lugar seguro, ni siquiera aquel donde uno va a salvar la vida. El viernes por la noche, Culiacán fue testigo de una postal que debería ser impensable: un hospital convertido en campo de tiro. Eran las 7:30 p.m. cuando un grupo armado pasó frente al hospital civil y decidió abrir fuego contra personas que esperaban noticias de sus familiares afuera. El saldo: 3 muertos y 4 heridos, entre ellos una menor de edad con una bala en el abdomen. Gente común, familias enteras que estaban ahí porque la salud de alguien ya era motivo de angustia, hasta que la violencia les regaló un segundo problema: sobrevivir a una lluvia de plomo. La fachada quedó como colador y los pasillos como zona de guerra improvisada, con doctores intentando salvar vidas en medio del caos. En México, ir al hospital debería ser garantía de atención médica, pero aquí hasta la sala de espera puede convertirse en la antesala de la morgue. El sábado a mediodía, Culiacán volvió a demostrar que aquí ni los sobrevivientes tienen asegurada la vida. A eso de las 2 de la tarde, un grupo de sicarios irrumpió en una clínica privada en pleno centro de la ciudad. Su objetivo: Víctor Manuel, de apenas 20 años, quien había logrado sobrevivir a un ataque la noche anterior en la sindicatura del Tepuche. Lo dejaron malherido, internado y con alguna esperanza de salir adelante, pero la esperanza en Sinaloa dura lo que tarda un comando en encontrar tu ubicación. Entraron directo, lo identificaron y lo ejecutaron sin rodeos. Encontramos en la clínica Culiacán, que se localiza aquí en la colonia Las Vegas, por la calle Escobedo, donde en estos momentos un paciente fue rematado por sicarios, quienes ingresaron a esta clínica. El contraste es brutal. Alguien que esquivó la muerte entre balazos en la calle terminó siendo ejecutado en un lugar donde se supone que lo iban a salvar. En México, la sala de recuperación ya no es espacio de sanación, sino la sala de espera definitiva para que alguien más llegue a cerrar el caso. Casi a la misma hora del ataque en la clínica privada, otro comando ejecutaba un golpe todavía más cinematográfico. Entraron disfrazados de médicos al Hospital General de Culiacán, con bata blanca, cubrebocas, la pinta completa, como si fueran a pasar consulta. Nadie sospechó. Subieron hasta el tercer piso y ahí mismo remataron a su objetivo, el Chino Pelucas, un joven sicario de 21 años identificado como un comandante de sicarios de la chapiza. El detalle es tan absurdo como aterrador. Los sicarios no tuvieron que disparar para abrirse paso, no forzaron puertas, no armaron escándalo, se mezclaron entre doctores y pacientes, como si nada, solo que su receta no llevaba antibióticos, sino plomo. Y mientras todo esto pasa, hemos visto al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y al gobernador Rubén Rocha Moya en medios entregando patrullas nuevas, anunciando refuerzos y presumiendo que en Sinaloa la seguridad va mejorando. Pero, ¿de qué sirve esas camionetas con torreta si un par de tipos disfrazados de doctores pueden subir 3 pisos en un hospital y ejecutar a alguien sin mayor problema? El hospital aclaró que ningún médico, enfermero o administrativo salió herido, afortunadamente, y bueno, eso es un consuelo. Pero la realidad es que un centro médico fue escenario de ejecución en pleno horario laboral. Mientras unos entraban a hospitales disfrazados de médicos, otros preparaban la logística bélica en casas convertidas en bodegas. Resulta que en un cateo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro,
Las autoridades hallaron lo que parece más el inventario de un videojuego que el decomiso de una casa común. Más de 30 armas de fuego, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, 5 ametralladoras adicionales, 25 fusiles, 5 pistolas, cargadores, cientos de cartuchos y más de 150 kilos de presunta metanfetamina en costales y bidones. Y no podía faltar los cascos tácticos, porque aquí está el cosplay de soldado bien incluido. El Ejército y la Guardia Nacional posaron para la foto, como siempre, rodeados de las armas en exhibición, pero en la práctica todos saben lo mismo, y es que esto parece como un dulce dejado por los criminales para que las fuerzas del orden tengan que mostrar, ni un detenido siquiera. Sinaloa no es un estado. Es un campo de tiro con distribución ilimitada de armas, y lo más preocupante es que ni siquiera sorprende. Ese mismo sábado, mientras se contaban los fallecidos de los hospitales y se sacaban fotos al arsenal decomisado, elementos del ejército mexicano protagonizaron otra historia, una persecución en la colonia Emiliano Zapata. Todo comenzó cuando un sedán azul aceleró al ver las patrullas. Los uniformados lo siguieron hasta que el conductor perdió el control y los dos ocupantes salieron corriendo, como si en la primaria hubieran practicado atletismo. No llegaron lejos, fueron detenidos en el sitio. El botín de la captura fue modesto comparado con lo hallado en la bodega: una carabina M4, un arma corta calibre 9 milímetros y algunos cargadores. Nada que no se pueda encontrar en cualquier otra esquina de Culiacán. El contraste es inevitable. Mientras las autoridades presumen la detención de 2 civiles armados, los verdaderos operadores siguen entrando disfrazados de médicos a los hospitales. Atrapar sardinas en un mar de tiburones. Mientras en Sinaloa los hospitales se convierten en zonas de ejecución, en el Estado de México también se escribía otro capítulo de la misma novela sangrienta. Ahí cayó detenido Jonathan N., alias El Johnny, señalado como líder del grupo delictivo Los Torrijos. Su delito principal es la extorsión. Y por otra parte, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Jonathan N., alias El Johnny, presunto líder del grupo delictivo Los Torrijos, dedicado a delitos de alto impacto en la zona norte de la entidad. El tipo no pedía dinero a través de correos fraudulentos ni mensaje de WhatsApp. Iba directamente al domicilio de la víctima, con arma de fuego en mano, para exigir vehículos y propiedades. Muy directo, muy a la mexicana. Fue detenido en Acambay y trasladado al penal de El Oro. Según la Fiscalía mexiquense, los Torrijos no son improvisados. Tienen presencia en Atlacomulco y Acambay, vinculados a homicidios, secuestros, narcomenudeo y toda la gama de crímenes de catálogo. El punto es claro. Mientras en el norte se reparten hospitales, en el centro se reparten territorios. Cada estado con su propia franquicia del narco, como si fueran sucursales de una misma empresa con distintos nombres. En menos de 48 horas, 3 hospitales de Culiacán se convirtieron en escenarios de guerra. Primero el hospital civil, rafagueado desde la calle con familias atrapadas en la sala de espera. Después una clínica privada donde un joven de 20 años fue rematado. Y finalmente el hospital general, donde sicarios disfrazados de médicos ejecutaron al Chino Pelucas, operador de la chapiza. Entre tanto, el ejército asegura arsenales que parecen bodegas de Call of Duty y detienen a 2 tipos con rifles. Mientras en Estado de México caen líderes de células criminales como El Johnny de Los Torrijos. El mapa cambia de nombre, pero la historia es la misma. Un país donde la violencia es la regla, no la excepción. La ironía es brutal. En un hospital debería salvarse la vida, no terminarse. Pero en Culiacán, la salud pública ya no se mide en consultas, sino en cuánto sobreviven a los ataques. Así que suscríbete y comparte este video, porque aquí seguimos contando lo que muchos prefieren callar. México arde y los hospitales ya no son refugio, son trincheras. Recuerda que esto es Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.